Latinoamericana de Cirugía y Medicina de Pierna y Pie. Vamos a dar continuidad a nuestros webinars periódicos que venimos haciendo con cada una de las sociedades. Hoy tenemos el gusto de tener a nuestros amigos del Ecuador. Ellos son miembros del capítulo de Pie y Tobillo que pertenece a la Sociedad Ecuatoriana de Pie y Tobillo, y quienes nos van a estar hablando de dos temas muy interesantes, luxofracturas del Lisfranc y pie caído. Queremos contarles también, Ricardo ya les va a dar algunos detalles, que venimos trabajando de manera importante, fuerte, en nuestro congreso para noviembre. Todos bienvenidos, los esperamos, queremos una asistencia masiva, una representación importante de todas nuestras sociedades y capítulos de pie y tobillo alrededor de Latinoamérica. También contarles que pronto tendremos renovada y modernizada nuestra página de Flamesip para que por favor estén consultándola, nutriéndola y hacer cada vez más fuerte todos estos procesos que venimos haciendo en conjunto con el comité de Flamesip, por ahora de Colombia, y próximamente Argentina estará recibiendo las responsabilidades de nuestra Federación Latinoamericana. Los dejo con Ricardo, que les va a dar unos detalles adicionales para que empecemos entonces el webinar con nuestros hermanos del Ecuador. Hola a todos, muy buenas noches. Quería mencionarle pues algo que ya dijo Santiago de nuestro congreso Flamesip, que ya está muy adelantado. Ya tenemos el programa en su totalidad. Está montado en la página de la Sociedad Colombiana y pronto también va a estar montado en la página de la página web de la Flamesip, que saldrá, yo creo que más tardar la semana entrante, esperemos que así sea. Y quería comentarles, el congreso es del 2 al 4, pero va a haber un precongreso que se va a realizar el miércoles en la tarde. También es entrada libre, o sea, va incluido dentro de todo el presupuesto o todo el valor del congreso, pues para que ver si se pueden agendar y puedan asistir desde el miércoles en la tarde, es en el mismo hotel, en el mismo salón, en el mismo lugar donde se va a realizar el congreso. Y otra cosa importante es, todavía seguimos recibiendo los trabajos de investigación y los póster, los e-póster preferiblemente. La fecha está hasta el 4 de agosto. Vamos a ver si de pronto lo podemos ampliar un poco más, dependiendo de qué tantos proyectos nos lleguen. Pero pues la idea es que todos participen en la investigación y mostrar lo que se está haciendo en cada uno de sus países, pues a través de la investigación, y que se pueda presentar en el Congreso. Pero además estamos premiándolos. Pues va a haber un premio al mejor trabajo de investigación y también va a haber un premio al mejor e-póster. Pues con eso también estimulamos la investigación y la participación de la investigación en el Congreso. Eso era todo. Entonces ahora sí le damos la bienvenida nuevamente a nuestros hermanos de Ecuador. Les presento a Diego Vivar, que en este momento es la cabeza del capítulo de pie y tobillo de Ecuador. Muchas gracias de antemano por participar en este webinar. Entonces, le cedo la palabra, el auditorio es suyo. Le voy a dejar de compartir. Listo. Bueno, gracias primero a los queridos amigos de Flamesip, a Santiago, a Ricardo, por esta invitación a nuestro país. Realmente es un honor para nosotros poder compartir estos pequeños casos y con las personas pues notables y reconocidas del país, como es Santiago Pesates y Sergio Muñoz, que nos van a ayudar a compartir unos casos interesantes que tenemos para poder brindarles. En esta ocasión, Santiago nos va a brindar una charla sobre lesiones del Lisfranc y fijación rígida mínima invasiva. Entonces, Santiago, es todo tuyo el panel. Muy buenas noches con todos. Gracias por la asistencia, gracias por la invitación, gracias a Flamesip por la oportunidad. Voy a hablarles de un tema que es bastante común en la práctica del pie y tobillo, que son las lesiones del Lisfranc. Me voy a enfocar un poco en las lesiones sutiles del Lisfranc.
estas lesiones que pueden pasar desapercibidas también para muchos de los colegas ortopedistas y que puede esto causar una, no sé si están viendo la diapositiva, me confirman por favor. Sí, sí estamos viendo. Solo... La vemos, pero ahora sí. Era para decirte que la pusieras en modo de presentación, pero está lista, perfecto. Muy bien, retomando lo que les comentaba, voy a hablar un poco de las lesiones del Lisfranc, enfocado a la lesión sutil y el tratamiento con la fijación rígida mínimamente invasiva. Como consideración general, estas lesiones, las lesiones del Lisfranc, son lesiones que se las considera en la literatura raras, del 0.2% del total de fracturas del conglomerado osteoarticular. Pueden ser graves si estas pasan desapercibidas y ocurren el tercio de los casos que pasan desapercibidas. Hay una combinación tanto de fractura con lesión ósea, lesión ligamentaria pura o una combinación de ambas. Y cuando estas lesiones únicamente se componen de una lesión ligamentaria pura, las conocemos como lesiones sutiles del Lisfranc. En la anatomía del pie tenemos los ligamentos, tanto los dorsales, interóseos, plantares, siendo los plantares sustancialmente más fuertes, y el ligamento del Lisfranc es el más fuerte del componente interóseo. Las lesiones sutiles del Lisfranc son lesiones de baja energía, dadas por una fuerza aplicada indirectamente. Los pacientes, no todos, esto sí es importante recalcar, van a sentir o van a escuchar un chasquido en la parte media del pie. Posterior a esto va a seguir un dolor inicial a la carga. Esta incomodidad, este dolor va a disminuir con el tiempo, pero este dolor va a ser persistente si el paciente intenta hacer alguna actividad física de impacto. Girar, caminar de puntillas, le va a generar dolor y esto es algo que nos va a llamar la atención y va a ser uno de los signos de alarma para sospecha de lesión sutil del Lisfranc. Dentro del análisis radiográfico, yo siempre recalco, y nosotros los ortopedistas que nos gusta el pie y tobillo, tenemos que siempre enfocarnos en el análisis radiográfico de carga. Vistas antero-posteriores y laterales con carga, siempre con carga, y una vista oblicua sin carga. Esto tiene que ser siempre resaltado, recalcado, son cosas básicas que para nosotros no se nos van a olvidar. Una cerveza fría, el café caliente y las radiografías con carga o apoyo. No nos olvidemos nunca de eso. Las lesiones sutiles del Lisfranc, nosotros tenemos que enfocarnos en el intervalo entre las bases del primero y del segundo metatarsiano, que estas pueden ser menores a 2 milímetros en comparación con el lado opuesto, y la articulación navículo cuneiforme debe ser congruente. Siempre tenemos que fijarnos en esta medida. Dentro de la clasificación de los estadios de Nungle y Bertulio tenemos la fase 1, que es un esguince del ligamento del Lisfranc. En la fase 2 ya tenemos una ruptura del ligamento del Lisfranc con una diástasis del 2 a 5 milímetros. Y en el estadio 3 tenemos una ruptura del ligamento de 2 a 5 milímetros diastasado, pero acá lo que vamos a encontrar es una pérdida del arco longitudinal a la carga. Importante en el examen físico, nuestra inspección, la palpación, maniobras, esto nos va a ayudar mucho en el diagnóstico de nuestro paciente o en la sospecha de una lesión de Lisfranc. No en todos los pacientes, sobre todo en los pacientes que llegan de una lesión crónica, no vamos a encontrar en todos una equimosis plantar, por ejemplo, podemos llegar a encontrar un edema. No he visto hasta el momento un aplastamiento del arco plantar, salvo en las que son de componente óseo y ligamentario. Hay un dolor en todos, un dolor en el dorso del medio pie, y ciertas maniobras nos van a ayudar a aumentar nuestra sospecha. El signo de la tecla, que aparece cuando hacemos una flexión plantar dorsal, en la base del primero y segundo metatarsiano. Vamos a producir también un dolor cuando hacemos una pronación y abducción pasiva, siempre con el retropié fijo hacemos esta maniobra.
y esta maniobra del dorsal drawer test de la columna medial que va a provocar un dolor y un chasquido, un clunk cuando nosotros hacemos esta maniobra que es una diástasis que provocamos a propósito, hacemos un juego en comparación con el lado contralateral y esto le produce dolor al paciente. Hay varios algoritmos de investigación y de tratamiento. Todos hablan de las radiografías con carga y sobre todo la estabilidad y el dolor que esto puede presentar en ciertos pacientes cuando se genera carga. Tenemos acá un diagrama de investigación, un diagrama para el tratamiento. Paciente con lesión de Lisfranc, que puede ser estable, sin luxación, hay equimosis plantar. No todos los pacientes van a llegar con una equimosis plantar, ojo. Entonces, por acá, ya la segunda parte de este diagrama de flujo de tratamiento se nos puede caer. Entonces, nosotros tenemos que recurrir a otros algoritmos y sobre todo a la experiencia clínica que nosotros vayamos obteniendo. Siempre pedir radiografías con carga en la medida de que nuestro paciente pueda hacerlo. Este es un algoritmo de Scheiket que lo describe en el año 2017, que se enfoca mucho en cuánto el paciente puede generar o puede tolerar la carga. Si es una carga total, una carga parcial o no tolera la carga. Cuando tenemos una molestia en el paciente, en el pie, el paciente nos va a comentar que ciertas actividades, ciertos ejercicios no los va a poder realizar. Podemos hacer las radiografías con carga y vamos a tener y buscar la diástasis entre la base del primero y del segundo metatarsianos, si es mayor o menor a 2 milímetros. Si la carga es parcial, también se va a pedir una radiografía de lo posible, y si la carga no es completa o se imposibilita en este algoritmo, lo que se le pide al paciente es retrasar un poco esta investigación de la radiografía con carga. Pero la clínica va a ser sumamente importante en nuestro caso. La sospecha clínica, la experiencia, las maniobras que nosotros lleguemos a realizar con el paciente y sobre todo la anamnesis. El paciente nos va a comentar qué es lo que sucedió y esto nos va a guiar. Trauma indirecto, esguinces, torceduras del tobillo, medio pie y la imposibilidad de la carga y de la carga al impacto. Pasando ya al tratamiento de las lesiones sutiles de Lisfranc, siempre nosotros, el equipo donde yo me formé en el Hospital Algerich en Buenos Aires, siempre toda cirugía de pie y tobillo, utilizamos este bloqueo supramalleolar, paciente en decúbito dorsal, anestesia raquídea, pero de parte de nosotros como ortopedistas hacemos este bloqueo, que lo que nos ha brindado es más analgesia y más tolerancia a ciertas molestias que puede llegar a tener en el postoperatorio. La verdad que nos va súper bien, nos ha ido muy bien con esta técnica de bloqueo supramalleolar. Son 24 horas máximo que nos dura esta analgesia en el paciente y podemos incluso en ciertas cirugías, sobre todo en las de hallux valgus, poder indicarle al paciente una deambulación precoz y una carga precoz sin dolor. Bueno, como les había comentado, el paciente ya dentro de la técnica quirúrgica que utilizo, decúbito dorsal, raquidia, bloqueo supramalleolar, lo que voy a realizar, lo que realizamos son dos incisiones pequeñas. Siempre nos vamos a guiar con una clavija montada o libre, con el intensificador de imágenes, vamos a situarnos sobre la cuña, la primera cuña, y vamos a dirigir, guiándonos por el intensificador de imágenes, la dirección donde vamos a colocar la clavija. Nosotros cerramos este espacio del Lisfranc utilizando un clamp de Weber, pero este clamp de Weber va introducido y generalmente lo que yo utilizo es una pequeña incisión, hago una incisión sobre la cuña intermedia para situar una punta, un brazo del clamp, para que se prenda sobre la cuña intermedia, y el otro lo voy dirigiendo, hago una maniobra rotatoria hasta ubicarme sobre la parte lateral de la primera cuña y ahí poder cerrar, aprovechando la primera incisión donde yo voy a colocar
la clavija. Ingreso por la misma zona con el clamp y cierro. Con el RXTV podemos mirar cómo se cierra la abertura esta de la articulación del isfranc. Dentro de lo que es la fijación, yo utilizo, tenemos ventajosamente a disposición acá en el medio los tornillos Mini Monster de Paragon, que son tornillos de 3,0 canulados. Generalmente utilizo este equipo, estas osteosíntesis para las lesiones del isfranc. El primer tornillo va a ir dirigido de la primera cuña al segundo metatarsiano, y el segundo tornillo va a ir dirigido desde la primera cuña hacia la cuña medial, y lo que hago acá es cerrar, bloquear, generar un efecto candado en la articulación del isfranc. Voy a comentarles esta noche sobre 3 casos puntuales que yo he tenido este año de lesiones del isfranc. Una de ellas es un paciente que llegó a la consulta, un paciente de 14 años, paciente bastante grande, alto, ya era un joven desarrollado, casi 1,80 m, o había tenido un trauma de caída de propia altura mientras hacía una actividad deportiva, pero el paciente después de esa lesión no volvió a sentar el pie. Tuvo un dolor intenso. Casualmente el paciente no llegó con edema, no llegó con una equimosis plantar, pero la sospecha de la lesión del isfranc estaba presente. Pedimos las radiografías y obviamente obtuvimos estas imágenes con una diástasis de 3,8 milímetros entre la base del primero y del segundo metatarsiano. Al tratarse de un paciente menor de edad y la duda de los padres, yo había solicitado una resonancia magnética donde lo único que vi acá fue una hiperintensidad a nivel de los ligamentos interóseos de la articulación del isfranc, y se había comprobado también acá la diástasis nuevamente de la zona. Coincidía con el dolor, habíamos hecho pruebas, no podía ponerse de puntas, había mucho dolor. Procedimos al tratamiento quirúrgico. Con el clamp de Weber cerramos. Ustedes pueden ver que hago 2 incisiones mediales para la colocación de los 2 tornillos, y la incisión sobre a nivel de la cuña intermedia para sujetar el clamp de Weber. Cerramos, colocamos los tornillos. Esta es una radiografía inmediata del postoperatorio y esto es a los 15 días de evolución. El paciente, generalmente en nuestro caso, en estos 3 casos, hemos dado de alta a los pacientes a la semana 9 y así se veía el paciente con su estado postoperatorio. No tengo el video de este paciente que se me había extraviado, deambulando de una manera habitual sin dolor a la semana 9. El segundo caso es un paciente de 36 años que había sufrido un trauma en su pie derecho, se había bajado el transporte público, caída de propia altura y tuvo una fractura de peroné, una fractura estable que la manejaron en otro centro con una inmovilización con una bota de yeso, pasaron a una bota Walker. El punto es que en estos 2 meses, desde el inicio del trauma hasta que fue consultado, hasta que llegó a mi consulta, el dolor era persistente en el pie, era constante y le producía mucho disconfort. No podía deambular, no necesariamente actividades de impacto, no podía deambular, el dolor era intenso. Realicé las radiografías y nos encontramos obviamente con esta diástasis, con esta lesión de la articulación del isfranc. 3,3 milímetros de diástasis. Este paciente había pasado por 3 centros hospitalarios grandes acá en la ciudad, se había visto con varios colegas, todo estaba muy enfocado a la lesión del tobillo, pero el pie no se estaban enfocando un poco en esta parte, en la clínica de la lesión. Bueno, conversamos con el paciente y procedimos a resolverlo quirúrgicamente. De la misma forma, el mismo procedimiento, ingreso con los tornillos, guías, tornillos 3,0, cerramos la articulación del isfranc, fijamos, y estos son los controles del paciente que se hace posterior a la cirugía. Esa es la herida. Son 2 heridas que generalmente son muy pequeñas, un bisturí 11, se hace una incisión muy chiquita únicamente para que ingrese la clavija, guía, después se amplía un poco para ingresar el tornillo,
realmente es muy poco cruento, responden muy bien a esta técnica los pacientes, y estos son los controles radiográficos a los 15 días y a los 30 días posoperatorio. Este es nuestro paciente del caso 2. Podemos mirar, observar acá que tiene una deambulación con carga completa, ¿sí? Sin molestia, sin dolor. Estaba igual en proceso de rehabilitación porque pasó mucho tiempo previo a la cirugía con una inmovilización por su fractura de tobillo. Y este es el paciente ya con el alta, haciendo saltos, caminando muy contento, muy agradecido. Y esta es cómo estéticamente su pie, cómo tiene sus heridas que están pues cerradas, secas, sin ninguna complicación. Mi último caso que voy a presentar esta noche es de una paciente femenina, 27 años. Esta paciente llegó al 5º mes de evolución de un trauma de baja energía. Me parece que hizo un pequeño trote o se había resbalado, alguna situación, pero muy pequeña, no era en el ámbito deportivo ni otra situación de alta energía, y presentaba un dolor constante, severo, a nivel de su pie. El dolor se incrementaba cuando intentaba caminar o aumentar la velocidad de la deambulación. Consulta y pues vemos la diástasis. Acá no tengo la placa de la medición, pero había más de 2 milímetros de diástasis en la articulación del isfranc. De la misma forma, procedimos a resolverlo cerrando la articulación del isfranc, colocando los tornillos para cerrar, dirigido desde la cuña, la primera cuña hacia la base del segundo metatarsiano, y de la cuña hasta la cuña intermedia. Estas son las radiografías de transquirúrgico, de intensificador de imágenes, y así es como como cerramos la articulación del isfranc. Lo único que me puedo hacer como una autocrítica es el primer tornillo, un poco la cabeza un poco afuera, pero no quise darle más compresión, como respetando un poco esto de la biomecánica, y no se entierre mucho en el tejido óseo del paciente, pero ninguna molestia, ningún problema. Estas son las radiografías al mes, ¿sí? 30 días. La única molestia que tuvo la paciente fue que al alta, una vez que ya terminamos el periodo de rehabilitación fisioterapia, tuve que adicionar una órtesis indicada previamente por un estudio biomecánico de marcha y pisada. Con esto pudo ya tener un confort mayor a la actividad física. Era la única molestia que la paciente que tuvo. Esta es la paciente deambulando. Se para en un solo pie, se para de punta. La verdad, bastante buena la evolución, a pesar de todo el tiempo que había transcurrido, 5 meses. Hasta la fecha he hecho un seguimiento, un follow-up de estos pacientes. No han tenido y no han presentado ninguna molestia, o por lo menos alguna queja hasta el momento. ¿Cómo es mi manejo posoperatorio en estos pacientes? Obviamente, una antibiótico-terapia, AINES, y profilaxis antitrombótica también se les agrega dependiendo del caso. Ahora lo estamos haciendo en la mayoría de pacientes. Uso de muletas, bota walker por 4 semanas, terapia física desinflamatoria sin carga, inmediata. ¿A qué me refiero inmediata? Segundo o tercer día, sin carga, envío al equipo de rehabilitación para que hagan pseudoanalgesia, desinflamación, sin ninguna carga. Curaciones cada 5 días, retiros de puntos a los 15, 20 días, y de la semana 5 a la 9 indico rehabilitación con carga total y un alta a la semana 9. Como los resultados que hemos obtenido en estos 3 casos, utilizando la escala OFAS, a las 9 semanas ha sido de los 2 pacientes, los 2 casos de 100, y esta paciente que tiene una pequeña molestia, 95, donde hice la adición de una órtesis, una plantilla, y tenemos un retorno a las actividades diarias básicas sin dolor a la semana 9, y las actividades deportivas de impacto las están realizando a la semana 12. Hasta el momento no hemos tenido ninguna lesión.
Como conclusión, las lesiones de Lisfranc son poco frecuentes y pueden pasar desapercibidas. Siempre realizar y pedir radiografías con carga en sospecha de lesiones de Lisfranc sutiles. El tratamiento quirúrgico con síntesis percutánea nos ofrece muy buenos resultados clínico-funcionales y esta es, como en todo, ¿no? La reducción anatómica es un factor determinante para un buen resultado funcional de nuestros pacientes. Muchísimas gracias. Listo. Gracias Santiago. Tenemos unas preguntas que te queríamos hacer antes de que termines tu exposición. Claro que sí, con mucho gusto. José Manuel Hernández nos indica anestesia raquidia más bloqueo y solo el bloqueo no puede ser. Nos indica, ¿qué experiencia tienes con eso? Nuestra experiencia dentro de lo que es la práctica quirúrgica, utilizamos nosotros en los centros clínicos donde ejercemos nuestra profesión, siempre como protocolo la anestesia raquidia, salvo alguna contraindicación anestésica, pero nos fijamos que la anestesia raquidia en las 2 horas, 3 horas, 4 horas, este efecto anestésico se va. Y en pie y tobillo al paciente le genera mucho disconfort y empezamos a utilizar los bloqueos supramaleolares y hemos tenido la verdad, una muy buena respuesta de los pacientes, inclusive hasta 24 horas, donde pueden en ciertas cirugías deambular con carga inmediata, con el uso de alguna órtesis que lo permita, y no tener esta molestia. Nos ayuda mucho en la movilización de dedos, movilización del tobillo. Es importante para nosotros y lo vamos a seguir utilizando porque nos ha dado muy buen alivio del dolor. Listo, tenemos una más que dice, el doctor Víctor Hernández nos dice, saludos desde Venezuela. ¿Hasta qué tiempo posterior a la lesión se puede hacer fijación de manera percutánea? Como había presentado en el último caso, hasta la fecha mi experiencia ha sido máximo 5 meses. Entiendo que las lesiones crónicas pueden tener una respuesta no tan favorable en cuanto al dolor pasadas las 4 o 5 semanas de la evolución del trauma. Siempre tratar de que sea lo más agudo posible y que obviamente el paciente es el que llega a la consulta. Una vez que te llega al consultorio, si se pierde el diagnóstico, si pasa desapercibido, va a ser un poco más complejo. No he tenido ningún tipo de repercusión o dolor residual en este último caso de la paciente que vino con 5 meses de evolución, de un proceso evolutivo. Siempre, como en toda lesión ortopédica, siempre tratar de resolverla de forma aguda. Estamos haciendo un follow-up de estos pacientes y, bueno, iremos en lo posible publicando algún resultado, sobre todo en estos casos que han sido crónicos. Esperemos que no haya mayor complicación. Listo, gracias. Creo que tenemos una más. Dice, cordial saludos. Dice, ¿la osteosíntesis es definitiva o se puede retirar en algún momento? Se ha presentado ruptura de los tornillos. La osteosíntesis está enfocada a que sea definitiva. Como es una zona una zona rígida que no es móvil, la columna medial, ¿sí? La articulación del isfranio, entonces es justamente enfocado a que el paciente lo lleve a esta osteosíntesis. Está reportado en algunos estudios que puede llegar a generar algún tipo de intolerancia al material o algún tipo de molestia y se propondría el retiro, pero hasta la fecha no hemos tenido una intolerancia debido a material de osteosíntesis y esperemos que no, se queden los tornillos con los pacientes. Ya, ahora que dice uno más, dice, ¿el tratamiento percutáneo no hay posibilidad de que se interpongan los tejidos? No, utilizamos, sí, no, muy difícil. No sé si está el colega que nos pregunta esto, no sé si se refiere a tejidos
tejidos blandos o tejido ligamentario. Yo creo que te dice en el momento de que estás colocando el tornillo, Sí. el músculo o tendones de pronto por ahí, los extensores que se te pueden interponer, eso creo que es la pregunta. Realmente no, porque usamos guía, después obviamente utilizamos brocamos un poquito para el paso del tornillo. Los tornillos, al tener una guía, no se van a interponer con tejido por justamente la rotación del motor, de la mecha. Para brocar un poco esto, quizá no lo había recalcado porque la técnica es bastante clara, pero no he tenido yo alguna interposición o que se me haya complicado el ingreso del material de osteosíntesis. Gracias, muy buena pregunta esta, pero no, hasta el momento no he tenido este problema. Ya de ahí tenemos otras preguntas, pero creo que todas se parecen un poco. Creo que con nuestras respuestas ya hemos ido respondiendo. Igual dice que, bueno, la mayoría de preguntas en pacientes crónicos igual se prefiere hacer percutánea. Pues bueno, ya creo que las ha respondido esa pregunta también, ¿no es cierto? Aquí dice cuándo abierta y cuándo artrodesis, dice, cuándo piensas atravesar la articulación. Sí, sí, entiendo a dónde va la pregunta. ¿Cuándo hacemos una abierta y cuándo hacemos una percutánea? Bueno, la abierta yo las reservaría para las lesiones combinadas óseas y ligamentarias. Dependiendo del caso, mira, hay que evaluar cada paciente hay momentos en que tenemos que utilizar algún sistema de osteosíntesis, alguna placa especial para artrodesar esta articulación. Yo me enfocaría más cuando hay una lesión combinada. Muchas gracias por la pregunta. Listo, sí, claro, no siempre cuando hay una lesión osteoligamentaria, creo que percutáneo no nos va a ir tan bien, ¿no? Tendremos que, que abrir. Aquí, ¿qué más nos dice? Bueno, si dice siempre 2 tornillos Sí, o 3 o 4. no, con dos cerramos y nos va bastante bien. Lo que necesitamos es tratar de generar la biomecánica de cerrar, de comprimir la articulación. Puedes colocar uno más si no estás muy seguro de esto, pero mi técnica son con dos tornillos para cerrar la articulación del isfrán. Listo. Aquí dice si el uso de tornillos canulados convencionales o mejor cabeza ocultable, o sea, los tipo Herbert, me imagino. Estos son tipo Herbert, los que yo utilizo, son sin cabeza, son headless, son mucho más cómodos también. Así evitamos que esta cabeza como tal se interponga con el tejido blando. Son tornillos también que nos permiten una mejor compresión y colocar un poquito más hacia la parte ósea, que quede casi al ras del tejido óseo. Listo. Y la última pregunta que nos dice Elkin Patiño, nos dice si tienes algún orden de fijación, si tiene alguna importancia. Sí, por supuesto. El orden es, siempre empezamos de la primera cuña hacia la base del segundo metatarsiano. Esa es la primera que nosotros buscamos cerrar, la primera fase, que mirar en el intensificador de imágenes que esta zona se cierre, esta es una zona segura, y colocar como última fase o gesto quirúrgico el tornillo entre la cuña, la primera y la cuña intermedia, y ahí cerramos y terminamos el procedimiento. Mientras menos material de osteosíntesis coloquemos y hagamos perforaciones en los huesos del pie, pienso yo también que va a ser mejor, un poco más respetando la biología del pie del paciente. Y haces compresión siempre en los tornillos, ¿no? Siempre Siempre, sí. De hecho, el clamp de Weber, yo con la mano o con el ayudante que me esté asistiendo, siempre va a estar sujetando la articulación del isfrán hasta terminar de pasar el primer tornillo y mirar que está fijo. Soltamos, y si es que eso no está fijo, pues no ha pasado, pero la técnica dice que hay que
intentar volver a colocar, pero hay que evitar que nos suceda eso justamente haciendo pruebas con el intensificador de imágenes, clampeando adecuadamente, cerrando, aplicando un poco de fuerza, y ahí es una maniobra bastante es un juego que se hace entre el ayudante y el cirujano, clampear, mirar que la articulación se cierre, se fije y colocar las guías, las clavijas guía. Una vez que se cierra, colocamos el primer tornillo, se puede descansar de clampear utilizar el clamp de Weber y pasamos del segundo tornillo. Y la última, ahora sí, la última pregunta que nos pregunta, nos dice Mercedes Takuri, nos dice, ¿cuándo fijar la articulación del primer metatarso con la cuña? Me imagino cuando esté inestable, ¿no? Es exactamente. Acá nuevamente recalco las lesiones combinadas, ¿no? Y las que son muy inestables, las que son muy inestables. Acá estamos enfocándonos sobre las sutiles, las del Lisfranc, que mira, están llegando y pasadas desapercibidas vistas por colegas, ¿no? Entonces, nos estamos enfocando a esto, que pienso yo que es darle al paciente, brindarle una técnica menos invasiva y que le pueda solucionar su patología, su dolor. Entonces yo pienso que vamos a hacer alguna artrodesis mayor o alguna artrodesis abierta cuando tengamos una lesión combinada y una lesión ósea también presente. Listo, Santiago, muchas gracias por Gracias a por la ustedes. colaboración y Santiago, disculpen, antes de que se vaya, Sí, sí, sí. hay un par de preguntas en YouTube, que también se está pasando por YouTube. Uno dice que se puede hacer, si se puede hacer este procedimiento igual en el esqueleto inmaduro. En el caso del paciente que tuvimos de 14 años, si ustedes se fijaron, las fisis estaban cerradas, era un paciente desarrollado. La verdad que son pocos los pacientes que vemos en nuestro medio así. Era un paciente y me pasaba con una cabeza de 1,78 m, era un adulto. No he tenido casos de pacientes con esqueleto inmaduro, espero no tenerlos y si es que los tengo, pues nada, trabajar esto con algún ortopedista infantil. Yo no trabajo con lesiones infantiles. Mi área más es lo de adulto, pero yo estimaría que trabajar con una inmovilización percutánea, pero utilizando clavijas, creo que nos iría bien, que serían momentáneas para después retirárselas hasta que el ligamento cicatrice. Pienso también que sería un caso agudo hasta que obviamente consigamos que haya algo de cicatrización en los ligamentos interóseos, sobre todo en el del Lisfranc. No tengo experiencia en esqueleto inmaduro. Es una muy buena pregunta. Gracias. Listo, gracias. Y una última pregunta de aquí del canal de YouTube. ¿Al cuánto tiempo considera artrodesis primaria, teniendo en cuenta que los dos últimos casos superaban 6 a 8 semanas? Primaria la artrodesis, siguiendo los algoritmos que habíamos presentado al inicio, diástasis de más de 2 milímetros en la articulación del Lisfranc y dolor intenso a la carga. Tratamiento quirúrgico. Santi, una última preguntilla Claro que sí. Marco Casares nos dice, si tienes una experiencia en el uso del tie rope en la lesión del Lisfranc. No tengo experiencia en el tie rope. Es una técnica válida colocar los botones en las lesiones del Lisfranc. Sí me gustaría en algún momento probar esta técnica. También está aprobada, hay estudios, pero hasta el momento, quizá por el tiempo de estudio de la lesión, sobre todo con fijación rígida mínimamente invasiva o abierta, la fijación rígida hasta el momento ha dado resultados buenos, pero no he visto yo una casuística, al menos en nuestro medio, con uso de tie rope. He leído algunos artículos donde había cierta molestia persistente, quizás porque hace un juego. Ustedes saben, el sistema del tie rope lo único que hace es hacer compresión, pero no evita el cizallamiento y eso es tampoco un poco lo que quizá no se logre porque tienes que tener un control preciso
de la tracción que vas a hacer con los hilos, el botón bueno, no he tenido experiencia, pero sí está reportado y es válida. En la literatura internacional es válido este tratamiento. Listo, Santi. Muchas gracias, ahora sí. Mucho gusto, gracias a todos, una muy buena noche. Gracias. Bueno, entonces, no sé si continuamos ahora con la siguiente charla. Ahora nos va a acompañar nuestro colega y amigo Sergio Muñoz. No sé si Sergio ya se nos puede conectar. Ahí está. Muy bien, Sergio, muchas gracias por aceptar la invitación a esta charla. Sergio, pues igual es un cirujano ortopédico traumatólogo, especialista en cirugía de pie y tobillo, de la ciudad de Quito y del Ecuador, pues, ¿no? Entonces ahora él nos va a hablar sobre el tema de pie caído. Sigue, Santi. Perdón, Sergio. Hola Diego, ¿cómo estás? Buenas noches, doctor Santiago, doctor Ricardo. Gracias por la invitación a Flamesip. Yo hice mi especialidad en Colombia, me siento en cierto modo colombiano. Ajá, agradezco al país que me dio bastantes cosas y ahora en el Ecuador tratando de hacer cosas buenas, ¿no? En beneficio de todos. Voy a compartir mi pantalla. Compartir pantalla. Ya está compartida, ¿no? Sí, pero tienes que hacerla, exacto, ahí está, ahí sí, sí se ve. Bueno, entonces, para comenzar mi presentación va a hablar de el tema del pie caído. Yo soy el doctor Sergio Ricardo Muñoz Mera, represento a la Sociedad Ecuatoriana de Ortopedia y Traumatología. Mi lugar de acción está en Quito, trabajo en el Hospital de los Valles y mi principal trabajo es la Universidad San Francisco de Quito. El pie caído básicamente es la incapacidad de levantar el antepié y el medio pie debido a debilidad de los dorsiflexores y los extensores del pie, generando una marcha anómala e inestable, lo cual produce caídas frecuentes y es básicamente, se presenta por múltiples causas, ¿no? El nervio es el que se lesiona por causas traumáticas, puede haber lesiones o problemas neuromusculares y tal vez enfermedades sistémicas, que yo pensaría que es la menor posibilidad en el mundo. Hablando de anatomía, el plexo lumbar, de donde salen los nervios que van al miembro inferior, pues sus nervios espinales desde L1 a la L4 generan, de esa parte sale el nervio ciático, que es la mayor rama del plexo lumbar. Este nervio ciático se forma de la rama desde L4 hasta S4 en la fosa poplitea. Un poquito. En la fosa poplitea, detrás de la rodilla, un poquito más arriba, se divide en sus dos ramas principales, que es la rama tibial y la rama peroneal. Esto es extremadamente importante, ya que la rama tibial inerva la parte de los músculos flexores y los músculos detrás de la pierna, como son los gastronemios, flexores plantares y los invertores del pie, que son los que en teoría se lesionan menos. Mientras que la rama terminal, que es la que más se lesiona, la rama terminal del nervio ciático, puede llamarse ciático poplito externo, algunos le dicen nervio peroneal, otros le dicen fibular común. Hay algunas denominaciones dependiendo del lugar donde uno ha estudiado. Esta es la rama terminal lateral del nervio ciático, va lateral al gastrocnemio lateral, pasa alrededor de la cabeza del peroné, donde se hace subcutánea y donde generalmente uno puede tener ciertas lesiones dependiendo de lo que vamos a hablar después. Después pasa entre la fíbula y el peroneo longo y se divide de dos ramas fundamentales que son el nervio peroneal profundo y el superficial, como vemos aquí en las imágenes. El nervio fibular profundo va por la parte profunda, como dice. Ese va a dar inervación a los extensores del pie y tobillo y va a dar sensibilidad pequeña a una área entre el espacio entre el primer y el segundo dedo. Y va a inervar al músculo tibial anterior. Mientras que el nervio fibular superficial, este da inervación a los divertores del pie, los peroneos longus y peroneo brevis, y da sensibilidad en el dorso del pie y la pantorrilla lateral.
Este es un estudio que encontré que le vi bastante interesante, que habla dónde se divide el nervio peroneal en sus dos ramas medial y su rama dorsal lateral, ¿sí? Esto tiene cierta connotación en los pacientes, en las personas que hacemos artroscopía de tobillo para tener o tratar de evitar las lesiones cuando uno hace artroscopía de tobillo, ¿no? Ahí vemos que hay tres posibilidades dependiendo de dónde se divide el nervio, siendo la tipo 1 la más común. Las causas del pie caído son lesiones compresivas. La más común, la compresión del nervio peroneal común en la cabeza femoral. Esta es bastante frecuente, puede ser debido a malas posturas de una cirugía, por ejemplo, cuando abrimos las piernas, cuando topamos el nervio, pueden ser traumas directos en esa zona, es bastante común. La compresión del ciático por el piramidal también, que es una causa bastante común. Generalmente no es muy común que genere un pie caído, pero puede pasar. La radiculopatía lumbar y las compresiones por muchas posturas en terapias intensivas también puede generar que los nervios sufran lesiones y generen lesiones o problemas del pie. Lesiones traumáticas, luxación de rodilla, que no es común por suerte, fracturas, los traumas de Blount o traumas cerrados. Y la causa más frecuente, por lo menos en el Ecuador, son las poscirugías, hablando de prótesis de cadera y prótesis de rodilla. Y en menor medida, cirugías y traumas pélvicos. Y hablando de trastornos neurológicos, hay algunas causas que por suerte también son poco comunes, como la esclerosis amiotrófica lateral, ALS o la enfermedad de Lou Gehrig, que era un beisbolista, enfermedad cerebrovascular, el síndrome de Guillain-Barré, que está en moda, por decir así, ahorita en el Ecuador, en el Perú probablemente, y la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, la enfermedad que también puede generar el pie cabo. Hablando de epidemiología, se genera o se presenta en 19 por cada 100.000 personas. Es una patología no tan común, es bastante raro encontrar un paciente de este tipo. Es más común en mujeres, el 90% es unilateral, porque generalmente la etiología es traumática. En la prótesis total de rodilla, el porcentaje es del 0.79% y en la prótesis de cadera el 1%. Y en cirugías de revisión el 3%. Y en problemas o enfermedades neurológicas, 1 a 2 personas por cada 100.000 habitantes. Hablando de la fisiopatología, pues una lesión del nervio, el nervio se lesiona, el nervio se golpea, y como sabemos tenemos algunas posibilidades. La primera es la neuropraxia, que es la más sutil, es un daño de la mielina por axones intactos. El endoneuro, el perineuro y el epineuro están intactos. La condición de impulsos nerviosos alterados en la zona de la lesión, pero presentes, da más frecuencia una pérdida sensitiva y una disminución de fuerza antes que una abolición de la movilidad. En la electromiografía se encuentra una latencia prolongada, una condición nerviosa leve bajo el segmento comprometido, y en el histopatológico un daño temporal de la vaina de mielina, pero el nervio está intacto. La segunda es el daño del axón, la axonomesis, donde el epineuro y el perineuro del nervio están intactos. Existe un déficit motor y sensitivo bajo la zona dañada, evidentemente. No hay daño del perineuro, inclusive cuando el nervio está elongado. En teoría, el nervio crece unos 3 milímetros por día para regenerarse en esta patología, y la recuperación puede ocurrir en meses. Ya cuando es más meses, más de 9, un año, ya no es una axonomesis. En la electromiografía, los potenciales están con denervación y fibrilaciones, las ondas como oscilaciones positivas en el músculo distal y la zona de la lesión. Y en el histopatológico, la disrupción del axón y mielina, tejido conectivo preservado y la degeneración walleriana. Mientras que la más difícil, la complicada, la que está llevando al pie caído es la neuropnesis, que genera o se produce por un daño severo del nervio, el cual se rompe. Hay daño de mielina, axón, tejido conectivo, degeneración walleriana, daño sensitivo y motor. Recuperación espontánea ya no es posible cuando hablamos de neuropnesis. En la electromiografía hay una disminución o abolición de la amplitud distal de potenciales motores sensitivos. Y en los histopatológicos, mielina y axones dañados, divididos, el endoneuro roto, aunque el perineuro puede estar preservado. Cuando tenemos un paciente que nos viene a la consulta con un pie caído, que es una patología nada frecuente, tenemos que preguntar o analizar ciertos detalles que para mí son fundamentales. Primero, la edad, el sexo, la ocupación, la causa de la lesión, el tiempo de la lesión, el pronóstico de la lesión nerviosa y sobre todo, bueno, es muy importante también las expectativas del paciente, ¿no? Porque es una patología que no encuentra una recuperación perfecta, hay que ser honestos en ese sentido. En la evaluación clínica tenemos que hacer evidentemente una evaluación de la marcha,
hacer un examen sensitivo de dermatomas, valorar la masa muscular y las atrofias musculares, tomando en cuenta que estos pacientes tienen una posición anómala del pie, van a generar atrofias y contracturas musculares, asimetrías de la marcha, lógicamente, valorar contracturas musculares, como dije, y deformidades concomitantes, sobre todo las enfermedades neurológicas. Tenemos que evaluar también problemas de la piel, callos y zonas ulcerosas, o zonas donde la piel está lastimándose. Lógicamente, súper importante, fundamental, la fuerza muscular de todos los músculos que tenemos que evaluar, todos los evertores, inversores, extensores, flexores, todos. Tenemos que ver la cantidad de dorsiflexión y plantiflexión del tobillo, ver cómo está la inversión y eversión del tobillo, la flexión, extensión de la rodilla y la flexión de la cadera. En la inversión y eversión del tobillo y la dorsiflexión y plantiflexión del tobillo, viendo esos movimientos, sabemos qué músculos tenemos, qué músculos no tenemos, cómo podemos trabajar. Para saber eso, lógicamente tenemos que saber, yo básicamente utilizo la escala de Daniels, que parece simple, es fácil, no necesito más, no me confundo más, con el 0 que es docencia y contracción, y el 5 que es fuerza normal, y el 4, 3, 2, 1, donde vamos viendo fuerza, menos fuerza, dependiendo de cómo es el paciente, ¿no? Pero esto para mí es fundamental. Bueno, después de tener un paciente, conversar con el paciente, entenderle al paciente las necesidades, ver cuántos médicos ha visitado, ver qué opciones les han dado. Tenemos que analizar si podemos ser objetivos y dar un tratamiento. Y el tratamiento depende del tiempo y el pronóstico de la lesión neurológica. No es lo mismo un paciente que tiene una compresión en la cabeza del peroné y vemos que tiene buena masa muscular, que tiene movimientos limitados. Es diferente un paciente que ha pasado 3, 4 años con el pie caído, que no lo mueve para nada. Entonces, es difícil y hay que tener en cuenta todos esos detalles para el tratamiento final. En definitiva, la meta es estabilizar la marcha y la prevención de caídas y contracturas. Básicamente que el paciente pueda caminar otra vez, que el paciente pueda tratar de subir el pie y que las deformidades y el dolor sean lo menos posible. Cuando tenemos un paciente que tiene un buen pronóstico, que el nervio está bien, que tiene una neuropraxia nada más, que ha pasado pocas semanas, que tiene buena o más o menos buena masa muscular y fuerza muscular de 2, 3, 4, vemos que está recuperando, pues la terapia física es una opción viable, lógica, rentable, es fundamental, ¿sí? Y en la terapia lo que tenemos que hacer es decirle al terapista que mantenga los rangos de movilidad, evitar contracturas y ganar o mantener la fuerza, sobre todo ganar la fuerza, conseguir buena fuerza muscular que haga que los músculos permitan la deambulación normal, con la marcha normal, con los tipos de marcha, conseguir que el paciente estire los músculos que en pocos días, en pocas semanas van a estar totalmente contracturados si no comenzamos un programa de estiramientos, utilizar estimulación eléctrica para que los nervios y los músculos sigan estando vitales y sobre todo un programa de ejercicios en casa para que el paciente todo el tiempo esté trabajando en esto, porque no funciona que el paciente haga terapia una vez cada 2 días y los otros días que no hace terapia esté sentado sin hacer absolutamente nada. Es fundamental que el paciente todo el tiempo esté tratando de mover el pie, tratando de caminar mejor. Súper importante. Las férulas. Las férulas son increíblemente buenas en esta patología. Muchos pacientes que a veces tienen miedo a operarse o simplemente no necesitan operarse porque ven que su recuperación es buena, necesitan utilizar férulas para mejorar la marcha, para evitar las caídas, para evitar contracturas y evitar úlceras. Un paciente con una lesión de buen pronóstico de caído, que tenga una fuerza 3, 4, si no le colocamos férulas, pues va a caminar mal, la recuperación va a ser más difícil, las contracturas se van a presentar. Y en el mercado hay un montón de posibilidades, como ustedes están viendo, con materiales innovadores, con materiales súper livianos. La clásica, que en nuestro medio es la más común, que no es la más glamorosa que exista, pero bueno, funciona. El problema de esto es que a veces, con el tiempo, dependiendo de las patologías o de las deformidades concomitantes, puede generar callos, úlceras, y a veces no están tratadas o llega un punto en el paciente ya no quiere utilizar la férula, pero tenemos otras opciones, ¿sí? Esta se llama Foot Up, creo que se llama, ¿sí? Que es una férula súper interesante y el paciente puede hacer sus actividades diarias, pero bueno, siempre está necesitado de una férula, ¿no? La contractura, la atrofia, todo. No es una opción así tan buena, pero es importante. Y también depende de la lesión. Un paciente que tiene una lesión que tenga buen pronóstico, pues estas férulas por un tiempo van a ser bien y el paciente después las va a quitar y el paciente va a estar bien. Pero un paciente con un mal pronóstico, que tenga una lesión
importante, que no sea recuperable. Utilizar férulas por mucho tiempo es complicado, es penoso. Entonces nos queda la cirugía. ¿Sí? Y bueno, como dice aquí, en teoría no hay diferencia entre la teoría y la práctica. En la práctica sí la hay. Eso significa que podemos leer, podemos investigar, podemos tratar de ver qué es lo mejor, pero a veces las cosas no salen como uno quiere y eso es frustrante para el paciente y para el médico. La reconstrucción nerviosa, cuando el paciente es agudo, se puede hacer 72 horas luego de la lesión. Esto es básicamente muy difícil de conseguir, es inviable. Un paciente con una lesión neurológica, por A o B circunstancias, es muy difícil que haga una reconstrucción nerviosa 72 horas. Problemas de nuestro medio y creo que en el mundo es muy complicado. Las decompresiones nerviosas, cuando el paciente, cuando el nervio está comprimido, pues da muy buenos resultados, ¿sí? Después de hacer la tomografía, ver cómo está el examen clínico, y se decide que el nervio está aplastado en la cabeza del peroné, pues es una gran posibilidad, ¿sí? Que puede generar efectos muy buenos. Alargamientos tendinosos, que son muy importantes, y transferencias nerviosas, que es lo que están tratando de hacer algunos doctores, y las clásicas transferencias tendinosas. Hablando de los tratamientos ya quirúrgicos definitivos, el clásico, el común, el mejor, el que todo el mundo piensa cuando tiene un pie caído, es la transferencia del tendón tibial posterior. La cirugía de primera línea, existen múltiples variantes y técnicas dependiendo de lo que el médico quiera hacer, de lo que el paciente necesite, dependiendo de la fuerza de los tendones, cuánta fuerza tienen los peroneales, cuánta fuerza tiene en el tibial anterior, ¿sí? Entonces uno puede modificar la zona de inserción del tendón tibial posterior, puede ser en la cuña lateral, en la cuña media, puede pasar el tendón por la membrana interósea, puede hacerlo percutáneo, depende de muchas, y depende de las escuelas. Mejora la marcha y la movilidad, evidentemente, pero siempre hay un 33% de diferencia de fuerza con el tobillo o el pie contralateral. Eso es clásico, es muy difícil conseguir una buena fuerza que sea similar al otro tobillo. Lógicamente, esto es fundamental. Para traspasar un tendón necesitamos que el tendón sea bueno. Y la mayor parte de los estudios, yo estoy de acuerdo en eso, porque si uno traspasa un tendón que no tenga fuerza, no va a servir. Entonces, por lo menos un tendón que tenga una fuerza 4, lo ideal es una fuerza 5 para traspasar el tendón tibial posterior. Algo que no me gusta es que se hacen múltiples incisiones. El paciente tiene por lo menos 4 incisiones, a veces pueden ser 3. Y eso, en cierto modo, pues, estéticamente, aunque no es lo de menos, pues puede generar problemas. Otra posibilidad es una variante de la transposición del tibial posterior, que es la cirugía de Bridley, ¿sí? En la cual se pasa el tendón tibial posterior y se adicionan 2 tendones, que es el peroneo longus y el tendón tibial anterior. Todo se hace una unión como una anastomosis entre todos los tendones y se insertan. Y eso en teoría evita la hipercorrección en el plano coronal. Según los estudios da muy buenos resultados, pero igual, o sea, necesitamos un tendón tibial posterior que sea competente y también se utilizan más incisiones. Algo que es, en este estudio que es del 2021, que sale la Foot Ankle Internacional, la transmisión nerviosa, como se hace en el plexo de los hombros, de los miembros superiores, para ganar cierta movilidad, transposiciones tendinosas nerviosas. Este estudio indica que la recuperación de fuerza al traspasar los nervios por esta incisión en la región posterior de la rodilla puede recuperar la fuerza al grado 3 a 4 del tibial anterior, del extensor hallucis longus y del extensor digitorum longus en la mitad de los pacientes, lo cual lógicamente hace mejorar el dolor y la movilidad del tobillo. Esta es una posibilidad viable, es una posibilidad que yo particularmente no pensaría en hacer porque necesito prerequisitos como microcirugía y un montón de cosas. Tendría que ayudarme con un médico especialista en eso, con un neurocirujano, algunas cosas, pero es una posibilidad lógica, viable, que puede ser la medicina o la cirugía del futuro, tal vez. Otra posibilidad, ahora es una cirugía vieja, que es la cirugía del Ambry-Nude, que básicamente es una artrodesis con osteotomías. Se hace esta osteotomía en triángulo para, evidentemente, poner el pie plantígrado, ¿sí? Y en este estudio del 2010, de la Foot Ankle Internacional también, 19 pacientes,
Mejoraron en la ojos de 39 a 73 y en la escala SF36 de 38 a 70. ¿Sí? Una cirugía grande, igual con múltiples incisiones, donde se corta hueso, se hace artrodesis y al final se traspasa el tendón del tibial posterior a la cuña. Y estos son los 19 pacientes donde se ve que la mayor parte de los pacientes tienen o disminución de la dorsiflexión o tienen lesión solo del nervio peroneal. Entonces, con esto deducimos que todos los pacientes de la cirugía de alambre y nudis con la transferencia al tibial posterior tenían un tibial posterior fuerte que soportaba la transferencia. Pero, y esta es la parte importante, ¿qué sucede si no hay un tibial posterior? ¿Qué sucede cuando el paciente no tiene ni un solo músculo que le funcione? Y hay casos pocos, pero hay casos, ¿no? Cuando las lesiones son altas, cuando las lesiones no son bajo la rodilla, cuando las lesiones son en la médula espinal, como en este caso, en este artículo del 2006, que hablan de la caudequina que genera un síndrome, una abolición total del nervio ciático y el paciente no tiene ni dorsiflexores, ni evertores, ni inversores, no tiene absolutamente nada. Eso tengo entendido que se le denomina un flayed foot, que es un pie que no se mueve, es como un péndulo, entonces no funciona. Y esta es la cirugía que opté, que en este estudio, porque no, la verdad no busqué y no se encuentra mucho en relación cuando no tenemos opción, cuando el tibial posterior no funciona, porque yo no voy a traspasar un tibial posterior que no funcione, no le veo sentido. Entonces, esta noción que hablan en este estudio donde se hace un hueco entre las cuñas, se pasa una banda de tendón superficial, un tendón que no es tendón natural y se une a los tendones de acá y después se los une a la tibia y el resultado es este. Tenemos un pie con un retropié plantígrado, por decir así, pero por lo menos en este caso el antepié está totalmente bajo. Y bueno, es el final de mi presentación, es un caso que tengo, una paciente de 18 años, a la cual a los 14 años le hicieron una osteotomía de pelvis por displasia de cadera. La paciente no le fue bien en la cirugía, tuvo múltiples cirugías después, pasó en terapia intensiva y al final terminó con un pie caído, con una electromiografía abolido el ciático como tal, el tronco, el ciático. Por 4 años permaneció y el pie tenía control de gastronemios, del tibial posterior era cero y ella utilizaba la férula AFO como su medio de deambulación. Entonces, esta paciente que yo no veo muchos de estos casos, quisiera ver más, pero es la paciente y aquí está el video. Ella camina así, o caminaba así. Entonces se ve en la marcha que el pie se mueve, el pie no tiene función, es como una serpiente que está ahí. Entonces, después de analizar el caso, ver, no hay mucha bibliografía en relación a esto, excepto eso. Una opción que no mencioné, que básicamente es la más común, son las artrodesis, artrodesis panartrodesis, artrodesis hospitalar, artrodesis de tobillo, es una opción viable, pero la gente le tiene miedo a las artrodesis. Yo particularmente no les tengo miedo, he visto muchos pacientes que he operado y he visto muchos pacientes operados por colegas donde han hecho artrodesis, los resultados son bastante buenos. Sí, o sea, puede dañar las articulaciones, puede no ser la cirugía más bonita, pero sí es una cirugía salvataje que es lógica. No estoy hablando de prótesis contra artrodesis, simplemente estoy diciendo que en deformidades muy importantes, en patologías muy importantes, la artrodesis sigue siendo vigente y en este caso, pues, hicimos una artrodesis del tobillo. La paciente está jovencita, yo sé, pero no vi otra opción. Artrodesis clásica abierta y después ya van a ver por qué fue abierta. La paciente queda así, con el pie así. Así es, con una sola incisión. Pero, y este es tal vez un caso que te va a presentar en Flamesip, aparte de hacer la artrodesis del tobillo, viste también algunos gestos quirúrgicos solo con esta incisión para que el pie quede así. Y ahora la paciente camina así. Con zapato, pues
después de 4 años de no tener ninguna posibilidad, creo que No, la me sale el gatito. Creo que fue una opción viable. Entonces, finalmente, yo creo, porque particularmente yo creo que cada paciente es un mundo diferente, que cada patología es diferente, que hay que pensar 100% en cada paciente, en las necesidades, en qué es lo mejor. Creo que si das el 100%, como dijo Larry Bird, que es uno de mis ídolos, todo el tiempo, de alguna manera las cosas acaban saliendo bien y creo que en este caso, pues tuve suerte. Y esa es mi presentación y muchas gracias. Listo, muchas gracias Sergio por tu tan interesante presentación. Tenemos una pregunta aquí de José Manuel Hernández, donde nos dice, buenas noches desde Valencia, Venezuela. ¿No consideran transferencia del tibial anterior? Te pregunta. El tibial anterior. ¿Transferencia del tibial anterior a dónde? A las cuñas seguramente. Eso se hace en el pie equino, de lo que tengo entendido en pacientes niños, ¿no? Donde para ganar fuerza se pasaba, pero en este caso el tibial anterior, no tenemos tibial anterior, el tibial anterior no existe, la mayor parte, cuando vamos de pie caído, el tibial anterior no, no funciona, ¿sí? Entonces, mm, no veo cómo puedo yo hacer que el tibial anterior funcione, excepto con la cirugía de Biridley, que le une al tibial posterior para que el pie funcione más. Claro, siempre como dices, ¿no? Hay que buscar el músculo con mayor fuerza para que ese músculo tiene que ser transferido al sitio con menos fuerza, ¿no? O Obviamente. sea, en la cirugía que yo hice, evidentemente no solo es una artrodesis, ¿no? También utilicé el tibial anterior y por eso el antepié me quedó así, lógicamente. O sea, a mí me gustó ese caso, lo presento porque con una sola incisión puede hacer todo lo que otras cirugías pueden hacer, tomando en cuenta que es un pie que no tiene tibial posterior. Son limitados, son limitados. Por suerte los pacientes son pocos, pero pasan años buscando opciones, ¿no? Es difícil. Aquí dice Iván Iroyave, dice, tengo un comentario por algo que me sucedió. Para el planeamiento de una transferencia tendinosa del tibial posterior es importante siempre tomar rayos X del pie para buscar un auricular accesorio. Esto hace que el tendón sea muy corto y no alcance para una adecuada fijación. En estos casos, buscar otras transferencias, claro. Y Bueno, eso es muy interesante porque en la práctica, como dije en la práctica, muchas veces el tibial posterior queda corto. Muchas veces no llegas a la zona de la cuña y te toca ponerlo donde te alcance. Y pasa con mucha frecuencia, la verdad. Y eso es pero muy como yo pienso que hay que sacarlo lo más bajo posible, hay que liberarlo más arriba y llegar hasta donde se puede llegar. Y a veces eso indica si lo pasas por la membrana interósea o solo lo mandas subcutáneo, ¿no? Que eso también puede dar una opción, dependiendo del tamaño del tendón. justamente aquí Víctor Hernández pregunta, ¿hay alguna diferencia mecánica de transferencia circunferencial o subcutánea, me imagino, y otra a través de la membrana? Dicen, mi jefe decía que es mucho mejor poner subcutánea porque el vaso de palanca es mejor. Ajá. Y yo particularmente creo eso. Estéticamente se ve raro. Estéticamente no es muy agradable ver un tibial posterior subcutáneo, pero para mí es biomecánicamente mejor. Tomando en cuenta, como dije, que de por sí la diferencia de fuerza siempre va a ser de un 30 a un 40%. Ya, listo. Aquí Santiago Santillán nos pregunta, ¿cuál es el método de fijación de la transferencia tendinosa? Dice. No sé Pues cómo. se utiliza tornillos de interferencia dependiendo del tamaño del pie, el tamaño de la cuña, anclas de 4.0, las anclas que tienen la entrada del tendón. Hay algunas posibilidades. Pero los resultados, o sea, cuando se utilizan las anclas, o sea, los tornillos de interferencia, los resultados son muy buenos. O sea, es difícil que no se pegue bien el tendón. El problema como tal es la fuerza del tendón. Gracias. Listo, no tenemos, no, bueno, no nos han dado más preguntas. No sé si por el YouTube, Ricardo, tengas más preguntas, no sé. Eh, no, realmente no veo más preguntas por YouTube. Un segundito. No, realmente no encontré ninguna pregunta.
En el caso de la artrodesis que usted presentó, si usó yeso o no, y si lo usó, ¿cuánto tiempo lo deja? ¿La artrodesis? O sea, en este caso, como dije, evidente, o sea, lo hice a propósito abierta porque iba a utilizar el tendón tibial anterior, ¿sí? El hecho es que las artrodesis yo los utilizo siempre yeso, utilizo el yeso grande, el yeso bultoso, el yeso grandote para cuidar la piel. El paciente la mantengo en este caso lo mantuve por un mes y medio, 2 meses particularmente. Yo prefiero mantenerlo así tranquilo, que el DCP, esta paciente no necesita terapia después, esta paciente no necesita mover, simplemente necesita caminar. Entonces, yo la mayor parte de mis artrodesis, cuando trae subtalar o triple artrodesis, doble artrodesis, siempre utilizo el yeso de unos 2 hasta 3 meses. Me gusta, o sea, el paciente entiende que es mejor para su recuperación. Claro que al segundo, el mes y medio, segundo mes ya le manda a sentar con el yeso, no importa que se rompa el yeso, pero lo utilizo así. Así me enseñaron y creo que me ha ido muy bien con resultados. Perfecto, muchas gracias. Listo. Muchas gracias, Mu- Santiago. Muchas gracias por sus exposiciones. Yo quería hacer un par de comentarios respecto a la pregunta de las lesiones de Lisfranc en población pediátrica y adolescente. Hay literatura interesante al respecto y soporta el manejo de la luxofractura de manera quirúrgica. Deben recordar que las fisis de los metatarsianos menores en estos pacientes son distales y generalmente no involucran la fisis cuando hacemos la fijación, a menos por supuesto que se tenga que involucrar el primer rayo. En ese caso sí la fisis es más proximal y eventualmente la necesidad de las fijaciones con pines pues estaría indicado, pero también con respecto a la fijación flexible y que en estos pacientes de población pediátrica pues es ideal. Todas las lesiones ligamentarias puras que se denominarían probablemente como las lesiones sutiles del Lisfranc son susceptibles de manejo con sistema flexible y es equivalente, y en la población pediátrica no es una excepción. Los sistemas flexibles incluso los usamos cuando hay lesiones combinadas, luxofracturas, en las que además de utilizar material de osteosíntesis, clavos, tornillos, en fin, encontramos también el beneficio del sistema flexible. Bien decía Santiago que el tie rope pues lo que hace es dar un sistema de compresión, y recuerden que estamos comprimiendo, estamos poniendo en oposición unas estructuras articulares que por su disposición anatómica, pues el hecho de dar algo de compresión ya les da estabilidad, pero permite algo de movilidad sagital. Solamente están contraindicados cuando tenemos una inestabilidad sagital franca de la columna medial, y en ese caso hay que poner una placa o un tornillo que nos ayude a controlar la inestabilidad sagital. Pero son digamos, paralelos mecánicamente a una fijación más rígida. Y probablemente la otra pregunta que quería hacer también el comentario, Sergio, respecto al uso del tendón del tibial anterior que nos hacía un compañero venezolano. La pregunta probablemente está dirigida a lo que significa las técnicas de tenodesis de los extensores. Muchas veces cuando no hay opción es una alternativa y utilizamos tenotomizando todos los extensores proximalmente y pasándolos por un túnel óseo, haciendo un efecto de tenodesis. Desafortunadamente, todos los efectos de tenodesis con el tiempo pierden tensión y pueden ser fallidos, pero probablemente a eso se referían cuando te preguntaban respecto a la posibilidad de utilizar el tibial anterior en un pie caído. Es eso lo que se hace: se tenotomiza proximal y se pasa por un túnel óseo a la tibia llevando el tobillo en extensión, y eso asociado al paso de la mayoría de los tendones extensores que se puedan, pues de alguna manera Exactamente. sirve.
Eso fue lo que hice yo, por eso solo hice la artrodesis abierta. El problema es que yo a esta paciente la operé recién hace 6 meses. La paciente, ese video me mandó recientemente, hace una semana, ¿sí? También tengo esa duda, pero hasta el momento va bien.